Bueno, sigamos mientras se conectan los demás. Eh, eh, algo importante de ver es que somos un poco extraños, no me refiero a los colombianos, sino en general, a la sociedad, al humano. Cuando me beneficia a mí, no digo nada, pero cuando me perjudica a mí, ahí sí me siento como agredido y digo algo. Entonces, eh, cuando Chávez vivía, él mandó un mensaje a Colombia y le dijo, cualquier colombiano, pobre o no pobre, que quiera venir acá, yo le doy cédula. Pero lo único que tiene que hacer es votar por mí. Entonces, ¿qué pasó? Un éxodo de colombianos a Venezuela, donde les regalaban mercados, donde les regalaban plata y les dieron una cédula venezolana para que votaran por Chávez. ¿Cuál fue el problema de eso? Que no se fueron los mejores colombianos para Venezuela. Entonces se fue el ladrón, el violador, el psicópata, el jodido que tenía problemas en Colombia, ¿cierto? Y va a Venezuela como a empezar una nueva vida. ¿Por qué? Porque le dan una cédula y ya no tiene antecedentes de nada en Venezuela. Eso genera un impacto. Lo otro, eh, cuando empieza el problema de Venezuela económico y todos se vienen para Colombia, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría no es lo mejor del venezolano. Entonces también se vienen los ladrones, los violadores, no sé qué cuento para acá. ¿Y qué pasa? La ley colombiana es un poco extraña porque si detiene a alguien cometiendo alguna infracción a la constitución y a la ley y usted no tiene papeles, pues no le puede hacer nada. Entonces, si yo paro a alguien que no tiene papeles y no tengo ni idea, pues terminan soltándolo y vienen a hacer lo que se les da la gana. Eso no está bien. Eso es lo que digo que hay que empezar a caracterizar. No implica que haya que tratarlos mal, para nada, pero hay que colocarle la misma ley a todos. Ese sería como un escenario. Ya me contestó Johan. Juan Uribe, ¿qué haría? Si en sus manos estuviera si usted fuera el presidente, pues, ¿qué haría con los extranjeros? No, pues, no, pues básicamente primero es Colombia. Acá no, primero la economía colombiana y después ven los venezolanos, básicamente. Porque no es que estemos muy bien económicamente y nos ponemos a recibir. Muy bien, sacarlos entonces. Juan Giraldo, Pues igual, profe, priorizar acá la economía y pues a los que estén acá ilegales, pues deportarlos. Si no están trabajando o estudiando, pues sacarlos. perfecto. El problema que tiene Colombia y Venezuela es una frontera viva como de 2000 y pico de kilómetros. Yo cierro los 2 o 3 puentes o 4 puentes internacionales que tengo y se me meten por un río o se meten por donde sea. Fíjense que ya empezaron a aguantar hambre aquí porque es que la pandemia fastidió y ya empezaron a regresar. Que es que en Venezuela sí me dan y ahora el que tienen que ayudarnos es lo mismo que yo digo del colombiano, porque aquí no es agredir a la nacionalidad, sino al humano. Resulta que entonces Yesenia tiene 15 hijos y la entrevistan en el noticiero y Yesenia dice es que yo tengo 15 hijos y el gobierno no me ayuda. Y es que el gobierno cuando le ayuda a tener 15 hijos. O sea, hay que tener muy consciente qué carajo es lo que estamos haciendo, porque si usted tuvo 15 hijos, pues felicidades, sosténgalos. Recuerden a Adam Smith. Y después David Ricardo le decía, vieja, ¿y usted quién la mandó a tener todo ese pocorón de hijos? Ahora toca alimentarlos. Entonces nos acostumbramos a que todo tiene que ser regalado y eso debe tener un contexto un poco más lógico. Recuerden, ¿cierto? El gasto público. El gasto público, como se maneja en las fórmulas económicas, es para beneficio de la economía. Pero si el gasto público va a ser familias en acción, si el gasto público va a ser regalar todo tipo de cosas que están en lo que está pasando ahora, ¿cierto? Entonces esa plata simplemente se satisface en necesidades y no se reinvierte en la sociedad. Entonces generaría un impacto. ¿Listo? Flaca, ¿qué harías? Presidenta. Profe, es que yo siempre he pensado que todo es como
como una cadena, ¿sí? Entonces, pues ahorita estamos hablando de extranjeros, pero si nos ponemos a ver, digamos, hablando en la parte del gobierno, ya de las leyes de la Constitución, siento que se deben hacer muchísimos cambios también, porque listo, o sea, sacamos a los venezolanos, pero digamos, pues no es explotarlos, pero digamos tener como, si se tuvieran buenas ideas, coger esos venezolanos, ponerlos a producir, que hagan algo por el país, que antes ayude, aporte a Colombia, se puede generar dinero a través de ellos, no explotándolos, pero sí, digamos, por el trabajo, no sé, con la fuerza del trabajo, ese tipo de cosas. Pero pues actualmente pues, no está eso. ¿Yo qué haría? Yo dejaría solamente a las personas legales, que sé que me van a contribuir a la economía, porque Perfecto. no solamente la economía, sino la seguridad de las personas. Miren el Entonces, contexto del factor de que habla Yesenia. Esto es importante para todos porque necesito que empiecen a pensar no solo en lo que están haciendo, sino en el contexto económico, ¿cierto? Ahora, valorando lo que dice Yesenia, hey, cojamos a estos venezolanos y llevémoslos al campo. Cuando viene la cosecha de café, no hay gente quien recoja esa vaina. Entonces mandemos personas, hey, pero lo que dice Yesenia está claro, que sean legales, que vengan con una estructura, porque hay que cuidar la seguridad y la patria de Colombia. Eso suena bien, pero repito, en Venezuela hay como 5 millones de colombianos, que eso no se habla. En Estados Unidos hay como 7, 10 millones de colombianos allá metidos. Y lo complejo de eso es que se empiezan a hacer relaciones. Entonces resulta que la mamá es venezolana y el papá colombiano. Entonces, si usted llega a cerrar la frontera, está jodiendo a unas familias. Entonces, los derechos humanos, bueno, eso es un problema, porque es que este es un vecino que debería empezar a ir mejor porque a nosotros nos conviene. Si al vecino le va bien, a mí me va bien, porque me ayuda a, o sea, el ideal sería que voy a decir una locura que no debo, pero ojalá se murieran Hugo Chávez ya está muerto, perdón, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y como 20 idiotas más. A ver si el país mejora de alguna manera, porque es que Venezuela no tiene comida y Colombia la tiene. Voy a decir una locura, no sé si Venezuela sepa cultivar o no, pero Colombia sí lo sabe hacer. Entonces el tema es, si Venezuela mejora inmediatamente, Colombia, ahí sí, los venezolanos que están en Colombia se van y media Colombia se va para Venezuela. Ahí nos quitaríamos el problema. El tema no es ese, sino hay que mantener las relaciones comerciales de la mejor manera. ¿Listo? ¿Para qué? Para expandirlo, para correr la frontera de posibilidades, para que el modelo ISILM, ¿cierto? Su punto de equilibrio se desplace, sea mucho mejor en beneficio de Colombia, entendiendo que a Venezuela también le tiene que ir bien. Hay un problema gigante. La mitad de los venezolanos odian a los colombianos, y eso es real. Y la otra mitad de los venezolanos aman a los colombianos, pero porque tienen familia. ¿Ya? Entonces ahí empezamos a ver cosas que son un poco complejas. Aquí empezamos con una xenofobia extraña, pero hay venezolanos buenos que vienen con sus títulos profesionales. Lo que decía Juan Giraldo ahora, si están estudiando, trabajando, dejémoslos quietos porque le están aportando a la economía, porque si son legales, pues pagan impuestos. Si están estudiando es porque le están dejando dinero a las universidades y a los impuestos. Pero si no son legales, pues hay que sacarlo. ¿Listo? Michael, ¿qué haría? Yo pensaría lo mismo, profe. Lo mismo que dijo Yesenia y Juan, pues primero ayudar al país, luego ahí sí pues a los extranjeros, pero pues también, digamos así, ayudándome con ellos, o sea, aportándome con ellos, dejándolos trabajar y demás para que produzcan para el país. Muy bien. Danilo. Profe, buen día. Hola. Primordial, pues la gente de Colombia, buen día, primordial la gente de Colombia, y ya como instalar, como ser más rígido con las leyes y darle prioridad, pues si hay gente aquí buena, que son venezolanos, que aporten al país, dejarlos, y si no, pues ya ahí poner las leyes más rígidas contra los que son ilegales y actúan en forma de vandalismo aquí en la ciudad, en el país. Perfecto. Hay una cosa bien compleja. Vamos a suponer que ahora Alejandro Escobar le pregunta a Alejandro Escobar y Alejandro Escobar es venezolano. Ahí entraríamos en pánico todos, porque ya me ha ocurrido eso en otras universidades, en desarrollos laborales, en asesorías. Hay un personaje, porque es que recuerden que el extranjero ve una cosa diferente. Entonces, cuando llega acá, el venezolano se enojó y voy a compartir lo que me decía, viejo, Venezuela es una desgracia, pero Colombia no es una diferencia muy grande. En Venezuela los políticos son una desgracia, en Colombia también.
En Venezuela regalan un poco de subsidios. En Colombia también. Yo me vine de Venezuela, decía el personaje, no a robar. Y he trabajado más. Y sacaba los títulos. De hecho, el tipo estaba en segundo o tercer semestre de... Eso lo dicté en una universidad que se llama Uniminuto. Estaba dictando otra vaina ahí. Y él me decía, mire, yo soy economista, yo soy administrador. Tenía 3 carreras y venía a hacer la 4ª. Además, el tipo hablaba inglés. Mejor dicho, por encima de todo lo que yo tenía en clase, el de mejor perfil era él. Y entonces aquí la pregunta, el verso para mí es sacar a todos los colombianos que no me sirvan y meterlo a él en mi empresa. ¿Por qué? Ahora yo voy a quitar la nacionalidad y voy a hablar de habilidades y competencias. A mí no me interesa el país que sea, siempre y cuando tenga la habilidad y la competencia para cumplir con esto, pues yo lo contrato. Me encantaría que fuera colombiano. Y me encantaría que fuera uno de ustedes. ¿Por qué? Pues porque además que son alumnos míos, están cogiendo las habilidades y las competencias, están haciendo una inversión. ¿Para qué? Para lograr eso. Entonces, ¿qué va a ser más complejo para ustedes? Sí, porque ustedes tienen una desventaja, el 20% de desempleo en Colombia, más los 2 o 3 millones de venezolanos desempleados en Colombia. Y después el título que van a recibir ustedes para ejercer en el mercado laboral. ¿Qué les estoy queriendo decir? El tema no es sacar o meter gente, sino el tema es que usted tiene que tener habilidades y competencias adecuadas para coger el mercado. Pero yo no quiero que ustedes salgan a ganarse un salario mínimo, porque tienen que tener más habilidades y competencias para. Inclusive algunos de ustedes me decían, yo me voy del país. Excelente, va a ser lo mismo que está haciendo el venezolano aquí. O sea, haga lo que quiera o haga lo que se le dé la gana, pero tenga todos los argumentos lógicos para hacerlo. Entonces, si hay que tener otro idioma, pues no solo es hablarlo, es escribirlo, es entenderlo. Si va a manejar Excel, pues clávese al 80, 90, al 100% para que entienda todas las herramientas y le quite empleo a su competencia. Y así lo manejemos de alguna manera. ¿Para qué? Para que esos puntos de equilibrio que hablaba Juan y para que ese modelo LM, ¿cierto? Que hablaba Michael, tenga una consecuencia lógica para. Yesenia, de acuerdo a la definición, que se me hizo la flaca, de acuerdo a la definición que usted nos dio ahorita, que si hay más dinero usted gasta en tonterías, ¿con eso que me acaba de decir es mejor no tener dinero? No, es bueno tener el dinero, pero hacer una acción correcta, no estoy diciendo, bueno, no, me estoy contradiciendo, pero no, por ejemplo, si yo tengo dinero ahorita, en vez de pensar en gastar, lo podría invertir Perfecto, entonces o simplemente, creando un negocio para poder ganar más. excelente. Entonces, yo lo que debo pensar no es en gastarme el dinero, sino en hacer una planeación estratégica. Eso es lo que implica lo que es la economía. La economía no implica ser tacaño, pero sí piense 3 veces en cómo se va a gastar su plata. ¿Claro eso? En cómo voy a jugar con los costos fijos y los costos variables, o sea, los costos totales. Yo voy a montar una empresa con Yesenia. ¿Qué vamos a hacer? Sentémonos antes y decimos se va a gastar así el dinero, porque cuando llegue entonces vamos a empezar a comprar bobadas. Ay, que yo quiero que compremos un computador Mac para la empresa. ¿Para qué? Si el Toshiba pequeñito de 500.000 hace lo mismo. Después con su dinero, Yesenia, y con el dinero Alejandro, cada uno verá si se compra un Mac, pero con su dinero, no con el de la empresa. Que ahí empezamos a controlar estructuras que sean muy lógicas. Por eso el político en Colombia y en el mundo roba, porque la plata no es de ellos, es de nuestros impuestos. Y roban sin ningún inconveniente. Yo veo que hay mucha gente que está ofendida que porque Uribe va al palacio por cárcel. Yo me sentiría un poco complejo. A mí el man no me cae mal, tampoco me cae bien. Pero ¿por qué le van a dar el palacio por cárcel? Métalo a la cárcel normal, igual que a todos los políticos. ¿Y por qué los violadores los guardan en otro lado? No déjenlos en el pabellón normal, para que una selección natural los acabe. Suena loco y suena desgraciado lo que digo, pero el tema es que sea natural, o sea, es que la cárcel es cárcel y es para todos. O sea, si alguno de nosotros comete una embarrada de vida, a usted no le van a dar una cosa diferente que la cárcel. Y no va a ser una cárcel especial, no, la cárcel para Michael o la cárcel para Alejandro, no. Entonces el tema es que las políticas y las medidas deberían ser similares.
Por eso entonces Yesenia dice, hey, ya no hay que gastar, sino que hay que invertir. Eso no significa que se acaben los gustos y preferencias. Eso no es que dejen de comprar ahora el champú del tío de Nacho, no sé qué vaina fue lo que vimos en clases pasadas, ¿cierto? Sino que hay un contexto lógico en lo que quiero hacer. No voy a comprar ahora 10 tarros del tío de Nacho porque gano más. Entonces ahí empezamos a mirar estructuras que tienen que ser lógicas para poder entender esos puntos de equilibrio y cómo empezar a llevarlos más allá. Hay una vaina que se llama zona de confort, acuérdense que ya hablamos algo de eso. El tema es que sea mucho más grande para que tenga como más moverme en el desarrollo. La especialización que habla Adam Smith, ¿cierto? Del trabajo, la división del trabajo, tienen unas características interesantes, pero entonces no se especialice solamente en un tema, sino agrándelo más. Cuando vaya a hacer una maestría, ¿cierto? Que tenga que ver algo sí relacionado con su carrera, pero que le dé posibilidad de ir expandiendo el desarrollo. Si va a ser una especialización, si va a ser una maestría, si va a ser un doctorado, si va a ser otra carrera, no tengo ni idea, para que empiecen con una opción. Yo imagino que en esta universidad tendrán opciones. Si terminan esto y estudian administración, creo que pueden sacar con el doble título en contabilidad, creo yo. Y eso lo van a averiguar de alguna manera. A lo que voy es tengan muchos más contextos y contenidos para poderlo hacer de mejor manera. ¿Listo? ¿Clarísimo eso? Muy bien. Listo punto de equilibrio, listo modelo IS y LM. ¿Qué tema sigue? Johan. Sigue la elasticidad de la demanda, profe. ¿Quién da el tema? Juan Giraldo y Daniel. Háganle pues. ¿Hay preguntas del tema anterior? ¿Comentarios? No, profe, pues yo tenía un comentario, pero no es sobre el tema. Dale, no No importa. sé si lo puedo Dale, recalcar. claro que sí. Dale Es pues. que hoy por la mañana estaba analizando Facebook normal y vi una noticia que, para ver si me puede recalcar un poquito sobre eso. Hágale. ¿Sobre qué es? ¿Cuál es el título? Que básicamente que China y Rusia se van a desdolarizar. En pocas palabras, que ya no van a utilizar moneda de Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿qué tanto efecto tendrá eso en Sudamérica? Porque básicamente Estados Unidos ahorita está, se puede decir que en la inmunda. ¿Qué pasaría con un cambio del dólar a, pongámosle ejemplo, el yuan? No, eso no va a pasar jamás. Pero démosle contexto a muchas cosas. China, hace unos 7, 8 años, su función era fastidiar a los gringos. Y era acabarlos económicamente y desbaratarlos. ¿Qué hacía China? Cada dólar americano que caía a sus manos lo guardaba. Y China decía que en algún momento se iba a quedar con todos los dólares del mundo en sus bancos. ¿Listo? Porque China era una economía poderosa, guardaba un poco, inclusive China alcanzó a tener casi un 40% de los dólares del mundo guardados. Y hacía trueques y movían moneda de ellos y jugaba con euros. Bueno, hasta que China empezó a desacelerarse, ¿cierto? Empezó a dejar de comprar petróleo y empezó a generar unos impactos y tuvo que empezar a sacar sus dólares, porque desgraciadamente el dólar no es la moneda de comercialización internacional, pero es la que más se comercializa, porque nosotros no podemos hacer negocios en pesos, o nos toca hacerlos en dólares, o nos toca en euros, o nos toca en libras esterlinas. ¿Listo? Pero los más comerciales, dólar y euro. Rusia ha sido el competidor natural de Estados Unidos. ¿Listo? Estados Unidos no es que esté en la inmunda, como usted dice, pero la estructura natural es que la pandemia ha afectado a todos, pero el que se ha golpeado durísimo ha sido Estados Unidos, porque es que allá sí los subsidios funcionan. Ya van como unos 8 o 9 millones de personas pidiendo subsidios. El presidente gringo se volvió loco al comienzo de la pandemia y le dio a cada estadounidense como $1,000. Hey, $1,000 a razón de 310 millones de personas, eso quiebra cualquier economía.
Y creo que volver a sacar esa vaina. $1.000 es plata, suena bien. Pero recuerden lo que estamos hablando. $1.000 a las personas que son legales. Los que no son legales tienen un inconveniente gigante porque no hay cómo medirlos. Entonces eso genera un impacto económico. ¿Listo? Eso es como el génesis a lo que usted me pregunta. Después me dice que China y Rusia van a dejar de mover dólares, ¿cierto? Con la economía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le va a dar un poder un poco más fuerte a la moneda europea, o sea, al euro, que es el otro medio de comercialización. Porque es que hablar del yuan, el yen, todo ese poconón de monedas, primero es muy complejo, lo segundo, alguno habla ruso y bueno, sí, uno habla ruso, pero los humanos normales hablan ruso, no, los humanos normales hablan chino, no. La flaca es la única que es medio loca y sabe de toda esa vaina, pero el tema es que no es normal. Por eso Yesenia debería aprovechar esa vaina y ganar un poco más de dinero, pero no es normal. O sea, si aprender ruso es difícil, adivinen si aprender chino mandarín, eso es una locura. Entonces, el tema natural es muy complejo que eso llegase a ocurrir. Que China y Rusia lo pueden hacer, está muy bien. ¿Quiénes se benefician de eso? De pronto Cuba, de pronto Venezuela, ¿cierto? Que tienen desarrollos comerciales. A nosotros nos interesaría también hacer negocios con China y con Rusia. Lo que pasa es que somos tan amigos de los gringos que eso nos genera un impacto un poco maluco. ¿Ya? Es que creo que el mejor amigo de Estados Unidos en todo lo que pasa aquí en Sudamérica es Colombia. Querían meter unos gringos que para hacer unas pruebas, la gente está en pánico porque vienen 500, 600 militares gringos a hacer pruebas en Colombia. Eso es difícil, ¿listo? ¿Qué nos conviene a nosotros? No meternos en nada. Pero lo más complejo teníamos un presidente idiota como Uribe, y es con respeto lo que digo porque yo solo estoy hablando de este tema. Otra vez utilizo el ceteris paribus, el resto no me interesa. Teníamos un presidente idiota como Juan Manuel Santos. Tenemos un presidente idiota como Duque. Porque es que no le hablamos duro al gringo porque nos da miedo que nos quiten la plata. Entonces, eso suena bien, Juan, pero en la realidad es poco probable que ocurra. Lo otro, si miramos y hacemos un estudio de fondo, vamos a encontrar poderosos políticos chinos y rusos con unas cuentas gigantescas en dólares en Estados Unidos. Los venezolanos decían unas cosas muy locas. Chávez, Maduro, Diosdado Cabello y otro poconón de idiotas, Tarek no sé qué vainas, que los gringos son una desgracia. Ey, están enojadísimos porque les acaban de congelar un poconón de cuentas en dólares. Si los gringos y el capitalismo es una desgracia, ¿qué hacen con dinero en paraísos fiscales? ¿Qué hacen escondiendo el dinero? ¿Qué hacen robándose el dinero? O sea que simplemente es una demagogia tonta para robarse al pueblo. Lo que pasa, y vuelvo y repito, lo de China y Rusia suena bien, puede llegar a sonar estructural, pero nosotros no vamos a, o sea, Juan, usted no va a tener un yuan en su bolsillo. ¿Listo? Eso sería una locura, una tamaña locura. Concluyo, si le he contestado su pregunta, Chávez antes de morirse le propuso a 5 o 6 países, mejor dicho, a toda Latinoamérica que montaran una moneda como el euro. ¿Listo? Y que se iba a llamar disque Petro, no por el alcalde que tuvo Bogotá, ¿listo? Pero se iba a llamar disque el Petro. Seguramente a los demás países les interesaba, pero a Colombia le interesa 5 esa vaina porque no sirve de nada. Si es que la moneda, el peso colombiano es poderoso, no a nivel internacional, pero es poderoso porque lo podemos manejar. Creo que había hablado algo de esto. Colombia es de los pocos países que no ha dolarizado su economía. Y eso me parece que es una política importante porque cuida lo fuerte del peso colombiano. Hay que mantenerlo. Que sería más fácil que nosotros ganáramos en dólares y que todo fuera en dólares. Sí, pero las políticas económicas colombianas se perderían y dependeríamos de lo que diga Estados Unidos. Y eso sería una tamaña locura. Ahora, no significa que, porque ahí sí me interesaría ganarme el mínimo. Porque imagínense, ¿qué tal que yo me gane ahora $890,000? Pues yo sería multimillonario. Entonces el tema es, hay que ser consecuentes con eso y hay que ser reales con eso. Entonces, si yo no puedo controlar mi propia casa y mi propia economía y lo controla otro, ahí sí creo que económicamente esto no serviría de nada. Como si la economía es dolarizada, venda una libra de papa.
Listo, sería durísimo. Juan Manuel Santos se volvió loco y dijo que quería quitar los ceros. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes escucharon algo de eso? Que quería quitar los ceros de los billetes. Si todavía encontramos empanaditas de 500 y cositas de 200 pesos y le quito 3 ceros, ¿cómo compro los chicles? Si centavos no existen. Entonces inmediatamente genera inflación. O sea, todo eso que me estás hablando, Juan, qué buena pregunta, es llevar a entender que el impacto económico sería fuerte, pero para ellos. Porque nosotros no tenemos grandes exportaciones a China y a Rusia. A Rusia de pronto mandamos carne de cerdo. Más bien poca, pero podríamos cambiar como los escenarios. Y nuevamente sería partir el mundo en dos. Y eso es una locura cuando estamos hablando de globalización. Yo creo que el presidente de China, el presidente de Rusia, Putin, y el presidente gringo, cuando se pierden un fin de semana, se van a beber los 3 aguardientes. Es lo que yo creo. Y en medio de la borrachera que se pegan, dicen, vamos a fastidiar un rato al planeta y hacen ese poco de tonterías. ¿Vale? Espero haber ayudado de alguna manera con la pregunta. Señora. Profe, lo que tú decías, lo que acabaste de decir del aguardiente y eso, yo también creo mucho, pues no que sea nada tomar aguardiente, pero que sí es muy así, porque, por ejemplo, dentro de poco estaban planeando la cumbre del G7 y, por ejemplo, Trump dijo que él quería que Putin estuviera porque él era muy importante. O sea, que él estuviera ahí era muy importante. Entonces, pues, o sea, ante el mundo siempre como que se odian y se detestan y demás, pero en realidad en ese tipo de cumbres llegan a muchos acuerdos que pues nosotros pues no vemos. Uno eso y lo otro es, entre más duro yo pelee con Yesenia y Yesenia pelee más duro conmigo, el mundo nos coloca más atención y nos hace más importantes. Eso es un desarrollo económico. Cuando, no sé si han visto en Hollywood que cuando un actor o una actriz deja de ser importante, sale en pelota y le pega a un policía y, no sé, rompe un bus, ¿ya? Entonces, como no era importante, pues le colocan las cámaras encima, ella sale loca en pelota o lo que sea y se vuelve otra vez importante y seguramente vuelven y la contratan. Es como un efecto mediático extraño. Aquí la pregunta fácil, hablando de los sentimientos morales de Smith, ¿no es más fácil que todos nos hagamos pasito? ¿No es más fácil que todos vendamos nuestros productos más tranquilos? ¿No es más fácil que todo evolucione? Pero como aquí hay o sea, si a Yesenia le va mejor que a Juan, ahí empieza una pelea. Si a Michael le va mejor que al otro Juan, ahí hay una pelea. ¿Y por qué? Porque es que es muy jodido que a todos nos vaya muy bien. O no es natural eso, de acuerdo al egoísmo del humano. Entonces, por eso es más complejo. Hace un tiempo hacían como un análisis de quién tiene más dinero, si Donald Trump o Vladimir Putin, ¿cierto? Y resulta que Putin tiene más plata que Donald Trump. Entonces el man está ofendido, entonces ahora yo quiero ganar más. Una pregunta es, ¿cuándo un man de esos, es más, si nos ganamos el baloto, ¿cuándo nos gastamos esa plata? O sea, no hay un poder humano que, salvo que usted, me refiero a usted solo, que usted le regale plata a otra gente y si la acaba en 8 días. Entonces el tema es, ¿para qué coger más dinero si no se lo va a alcanzar a comer? Eso es lo que está pasando acá. Ahora, cogen los países como si fuera una empresa propia. Donald Trump coge, siendo presidente de Estados Unidos, como si eso fuera de él. Es que eso es una figura pública. Han escuchado noticias, Iván Cepeda es un senador y viene atacando durísimo a Duque, que porque Duque ha salido 3 veces a defender a Uribe. Yo creo que un presidente no tiene que salir a defender a nadie porque el cargo más alto es el del presidente. Entonces él va a salir a defender a quién. Diga, hombre, sí, complicado lo de Uribe, ojalá le vaya bien. Chao, y continuemos con el trabajo. Pero él ha salido a defender a su jefe. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, el presidente no es tan presidente. Bien, es un efecto netamente personal. Como estás haciendo grabado y monitoreado, de pronto termino yo clavado por alguna cosa. Entonces el tema natural es, la estructura natural es que el tipo tiene que dedicarse a gobernar. A nada más. Entonces, cuando uno loco pelea contra el otro presidente, hey, deberían soltarnos en un ring, o lo que dice Yesenia, en esa reunión, tómense, bueno, dejemos el aguardiente, tomen whisky, ¿cierto? Y ahí se reunirán y tomarán alguna decisión, que económicamente le funciona a los países, pero yo creo que toman decisiones en beneficio de ellos.
¿Listo? Esa sería una naturaleza importante de lo que eso implica. Ahora, Juan, solo denme un poquito de contexto. ¿Qué decía el artículo referente a eso? No, que básicamente empezaron las conversaciones para desdolarizar y darle competencia al dólar, básicamente. Pero no Y decía con qué moneda. anteriormente, no decía por cuál moneda, porque yo creo que ahí también ahí se van a agarrar los dos, porque si no es la rusa, es el yuan, entonces ahí Lo que no pasa es que, sé qué pero, irán a hacer. venga, le ayudo con algo o le comparto algo. A ninguno de los dos le interesa que sea su moneda nacional. Y les explico por qué. Acuérdese cuando Johan se consigue la novia y escribe el teléfono en el billete. Si la moneda termina siendo la de China, pues los chinos tienen que invertir un poconón de dinero para producir más billetes de esos. O Rusia. Y a nadie le interesa botar la plata. La plata que ha votado Venezuela en billetes ha sido una cosa absurda. Recuerden cuando los venezolanos llegaron acá regalando billetes de ellos por 2.000 pesos. O sea, como papel no vale nada, pero imprimir eso cuesta un poco de plata. Entonces el tema sería naturalizarlo. Lo otro, pueden utilizar el euro, que es un poco más fuerte que el dólar, ¿cierto? Y a la Unión Europea le interesaría. ¿Por qué? Porque mire el socio comercial. Un socio comercial va a ser China, que allá hay cualquier cantidad de personas, y el otro va a ser Rusia, que tiene dinero como un demonio también, entonces ahí generaríamos impactos. Ese sería como el contexto. Si lo miramos como los artículos que yo les hablo, solución a eso no hay. ¿Listo? Porque naturalmente usted tendría que tomar un partido, y eso no tiene ningún sentido. Cuando se habla de política, o cuando yo escucho a los políticos, lástima que no nos haya tocado en nuestro espacio de tiempo, o seguramente lo tendremos más adelante cuando caigan en mis manos de nuevo, en esta, en otra universidad, en una maestría, en lo que sea, o en la vida. Un ejercicio importante de si fuéramos a tener elección de alcalde o de presidente, yo se hubiera colocado una tarea. Cada uno me va a coger 2 o 3 candidatos y vamos a mirar el proyecto económico, el proyecto político, el proyecto social, hacemos un debate para que miremos la cantidad de estupideces, perdón la expresión, de lo que dice cada uno de esos personajes. Resulta que hace un tiempo un aspirante a alcalde, aunque el partido ese loco creo que era el de la mamá y la hija, no lo conocía nadie más, pero el tipo quería colocarle segundo piso al Transmilenio para colocar baños, a las estaciones del Transmilenio. Y esa era su propuesta de valor para ganarle a Bogotá. O sea, ese tipo de estupideces no se pueden permitir. ¿Listo? Otro decía que el salario mínimo tenía que ser 2 millones de pesos. Ey, por lo menos tiene que haber una base. Yo cambiaría lo que decía Yesenia, hay que cambiar las leyes. ¿Listo? Yo cambiaría las leyes diciendo, sí, está claro que los políticos los elige el mismo pueblo, pero tiene que tener unas condiciones básicas. ¿Listo? Me explico. Para ser médico, para hacer una cirugía lo mínimo que hay que hacer es médico, ¿cierto? Yo diría que para ser político lo mínimo debería es que existiera una carrera de política. Y teniendo eso claro, ahí sí la gente sí puede votar por el personaje. ¿Y qué le dictaríamos en primer semestre? Ética 1, ética 2, ética 3, ética 4, hasta ética 10 en primer semestre. En segundo, contratación pública 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100. Tercer semestre, si le regalan algo, diga no, mijo, va a la cárcel. Y le mostramos una cárcel rusa o una vaina así bien jodida. Sí, o la carrera de la muerte, que es otra cárcel ahí rarísima. Pero entonces el tema es que entiendan, pero aquí cualquiera, creo que en el Consejo de Bogotá tuvimos un embolador, no porque se empelote, sino porque lustra zapatos. Tuvimos el de Sábado Felices, tuvimos una pesista colombiana, eso suena lindo, inclusive creo que le sacaron novelas a esos personajes, Lucho y su vaina, no sé cómo era la cuenta. Eso suena lindo, pero yo no puedo entregarle un poconón de dinero y un poconón de decisiones a un loco que lustraba zapatos, a un loco que se reía en Sábado Felices, a un futbolista, cuando necesitamos personas que sean capacitadas para eso. Entonces, lo mínimo es que haya una carrera, lo mismo que nos piden a nosotros. Lo que pasa es que la Constitución dice que por libre, no sé qué mentira, listo, suena bien.
Si a los políticos no les piden nada, ¿por qué engañan con los títulos? Peñalosa y un poco de gente. Hey, o sea, si el voto es Yesenia, Johan, Michael, Juan Giraldo, Danilo y Juan Uribe votan por mí, pues yo quedé. Por las ideas que tengo, no por el título que tengo, que es lo que pasa con la política. Eso es lo que suena complejo para que lleguemos un poco más al tema de... ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más preguntas hay del tema anterior o qué más preguntas tenemos de artículos que hayan visto? Muy bien, Juancho, qué buen aporte. Profe, yo tengo una pregunta, o bueno, como una opinión que tú tengas. Dale, Pues dale. hace poco se está haciendo lo de el Tratado de Israel, que ya salió. Digamos, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿piensas que es bueno para Colombia, no es bueno? ¿Qué ¿Me hablas del ventajas TLC tiene? Colombia-Israel? Sí. Perfecto. A ver. eh, em, yo pienso que Colombia no debería desgastarse haciendo tratados de libre comercio con países que no están económicamente bien. Es lo primero que yo pienso. Ahora, no estoy diciendo que seguramente Israel puede estar mejor que Colombia, no tengo ni idea. Pero la naturaleza es, a ver, yo asesoré, por ejemplo, el módulo pasado, tesis de grado de tratados de libre comercio. Entonces, CARICOM, que son un poco ¿no? de islitas, G3, Guatemala, Nicaragua, no sé qué vaina, Estados Unidos, Unión Europea, Suiza, Suecia y Liechtenstein, no me acuerdo cómo se llama ese tema, uno con Corea del Norte, todos de Colombia con esos países. ¿Listo? Eso llega a sonar muy bien, pero efectivamente, ¿qué es lo que están haciendo los tratados de libre comercio de cualquier país con Colombia, flaca? Que nos están comprando la materia prima. O sea, una de las principales conclusiones que se identificó con las personas que se van a graduar, compañeros de ustedes de esta universidad, es, estamos vendiendo petróleo, estamos vendiendo café, estamos vendiendo flores, estamos vendiendo plátanos, pero como materia prima. Me imagino que con Israel va a ser lo mismo, porque es que no nos hemos sentado a analizar efectivamente lo que hay que hacer. Yo le digo, por ejemplo, es que se me olvida el que es con Suiza, aunque eso no es con un solo país, sino con tres. Ellos en su tratado de libre comercio dicen, yo no compro ningún producto ni en proceso ni terminado, solo compro materia prima. Y el gobierno definió que eso se podía hacer eso. Si alguien quiere hacer un tratado con nosotros, solo nos trae materia prima. Acá lo procesamos todo. O sea, ellos se están quedando con la intermediación. Colombia debería ser un poco más inteligente al tema. Hey, viejo, yo no le vendo el plátano, yo le vendo harina de plátano, dulces de plátano, mogollas con plátano, carajadas con plátano. ¿Para qué? Para que todo quede acá. Si Estados Unidos pudiera quitarse los tratados de libre comercio, porque eso ya lo dijo Trump, lo haría. Cancelaría todos los tratados. ¿Por qué? Porque es que no le están beneficiando mucho. Entonces, ahí tendríamos que mirar efectivamente que Israel está un toque lejos. China y Rusia están un toque lejos al comentario que nos hacía Juan ahora. A nosotros nos conviene hacer negocios y tratados muchísimo más cerca de Colombia para que el transporte no sea tan caro y nos quede más dinero. Para que podamos, repito, estructurar los bienes, perdón, en proceso terminados para que nos genere mayor dinero, mayor riqueza. Y lo otro, yo haría un ministerio de productos exportables no tradicionales. Entonces, yo colocaría a Johan y a Yesenia como ese ministerio para que no me vendan petróleo, que eso se vende solo. No me vendan flores, que esas ya se venden solas. No me vendan café, que ya saben que es el más suave del mundo. No me vendan banano, que eso ya se sabe, sino vendan otras cosas. ¿Para qué? Para compensar ese tema. Yo pienso que deberíamos sentarnos a replantear todos los tratados y a mirar qué se puede hacer. Los que ya están firmados no se puede hacer absolutamente nada, nos multan. Pero para los otros sí empezar a mirar. Y lo otro que haría también es un ministerio y coloco a Danilo y a Michael. Hey, viejos, vamos a empezar a identificar qué hay en el campo de nuevos productos para poder exportar. Porque es que estamos simplemente sacando pescado.
pero mandamos